Hola a todos, bienvenidos una vez más a este tu canal de Todo con JP. Gracias por estar aquí conmigo como cada semana, es algo que yo valoro y agradezco bastante. Mira, ya vemos personas que llevamos años en el mismo lugar, con los mismos problemas y las mismas excusas. Y tal vez el problema no sea la vida, hermano. Quédate hasta el final de este video porque hoy vamos a hablar de cómo avanzar cuando te sientes estancado. Esto es algo que me ha pasado a mí y le puede pasar a cualquiera. Yo espero que este video sea de tu agrado. Y muchas veces lo que te mantiene en el mismo lugar, lo que te mantiene estancado, no es la falta de capacidad, no es que tú seas menos inteligente que los demás, es la falta de determinación, es la falta de decisión propia, de motivación. Hay millones de personas en el mundo con peores condiciones, con menos recursos que nosotros y han logrado salir adelante. Simplemente se ponen metas, se motivan y se disponen a que lo van a lograr. Es algo que yo creo que todos debemos aplicar. Es algo que yo creo que nos ayudará a cambiar esa forma de que nos sentimos estancados, de que sentimos que no tenemos las cualidades para echar hacia adelante. También existe el miedo. Mira, el miedo nos frena. El miedo te paraliza. El miedo te impide avanzar. Muchas veces es miedo a soltar una relación, a cambiar de trabajo, miedo a soltar un lugar donde estamos cómodos. Y esas cosas a veces es como un ancla. Te mantiene en el mismo lugar por años, por décadas, y sientes que tu situación nunca va a cambiar. Es algo que yo he venido aplicándolo a mi vida. Es algo que yo invito a que tú lo practiques. Hay que dejar el miedo. Yo a mis 42 años estoy logrando cosas que yo pensé que jamás iba a lograr. Pero es simplemente porque decidí intentarlo, porque decidí poner atrás todo lo negativo. Decidí poner atrás todas las veces que yo pensé, ya estoy viejo, ya yo no voy para ningún lado. Eso es algo que no me toca a mí decidirlo. Eso es algo que yo dejaré que la vida lo decida. Pero es como le digo a las personas que me conocen, voy a morir intentándolo. Y si fracaso está bien, pero al menos lo intenté, hermano. Yo creo que hay que dar el primer paso y el miedo es algo que no nos permite muchas veces avanzar. Y también está la costumbre. La costumbre es algo bastante peligroso. La costumbre es algo que nos mantendrá en el mismo lugar por décadas y no vamos a romper ese ciclo. Está la costumbre a sufrir. Uno se acostumbra al mismo trabajo. Uno se acostumbra a una relación tóxica. Uno se acostumbra a cosas que no funcionan, pero por estar cómodo nos mantenemos ahí. La costumbre puede ser la razón de la que te quedes en el mismo lugar toda la vida. No estás mal, no te sientes mal, pero simplemente estás estancado, no avanzas, porque uno ya se acostumbró a donde está, porque como te explicaba antes, uno tiene miedo a los cambios y es lo que nos limita. La costumbre puede convertirse a veces en tu peor enemigo en la vida, porque estar acostumbrado no es lo mismo que estar bien. Hay una diferencia muy grande entre ambas y nosotros como seres humanos a veces no sabemos diferenciar. Yo era uno de esos. Yo le tenía un miedo bastante a los cambios. Yo me acostumbraba a un lugar, a un trabajo, y yo pensaba que si me iba a buscar otra cosa, si intentaba otra cosa, yo iba a fracasar. Y eso es algo que me estancó por años. Me estancó, como quien dice, mi vida entera. Y he decidido que no voy a volver, no voy a seguir haciendo eso. Esperar el momento perfecto. Cuando tenga tiempo, cuando tenga dinero, cuando esté más preparado. Hermano, ni tú ni yo sabemos cuánto tiempo nos queda en esta vida. El esperar estar listo muchas veces te mantendrá estancado por siempre. Esperar a que sea el momento indicado. Esperar a terminar una carrera. Tengo que terminar esta profesión. Estoy haciendo cursos. Tengo que prepararme más. Y se te van años tras años tras años. El momento es ahora. Simplemente hay que ponerle nuestra parte. Simplemente hay que lanzarse. Muchas veces nuestro futuro está enfrente de nosotros y uno esperando estar más preparado lo deja pasar. Las oportunidades en la vida para gente como tú y como yo son escasas. Si a ver vamos, nunca estaremos al 100% preparados.
pero hay que arriesgarse, hay que dejar un poquito el miedo. Yo estoy bien contento con muchas decisiones que he hecho últimamente, porque no tengo dinero, no tengo cosas materiales, pero la sensación de que estoy luchando por lo que quiero, de que ya no espero más, de que me decidí, de que voy a vivir ahora, de que voy a luchar por mis metas ahora, se siente bastante bien. Otra cosa que hay que hacer es asumir las responsabilidades para salir de donde estamos, para dejar de estar estancados. Hay que reconocer que no todo es culpa de la vida. No todo es un plan macabro del destino para que tú y yo fallemos. Hay que reconocer que muchas veces nuestras caídas fue nuestra culpa. Hay que reconocer que muchas veces lo que fallamos somos nosotros. ¿Entiendes? Muchas veces la metida de patas, los errores, lo cometimos tú y yo. Y cuando uno aprende a reconocer y a asumir las responsabilidades de lo que uno sí puede controlar, y uno decide cambiar esos hábitos y cambiar esas acciones, cosas grandes pueden pasar, pero hay que dejar de echarle todo el tiempo la culpa al destino, al lugar de donde venimos. Yo soy de un barrio pobre, yo vengo de una familia rota, pero muchas otras personas han logrado salir de adelante. Muchas otras personas hoy en día son grandes atletas, grandes profesionales y vienen del mismo lugar. Entonces, ¿por qué tú y yo no podemos? En mi experiencia personal, yo dejé de culpar a la vida, yo dejé de culpar al gobierno, yo dejé de culpar mi pasado, yo dejé de buscar excusas. Yo entendí que si yo no hacía cambios en mi vida ahora, mi situación nunca iba a mejorar. Yo decidí que la edad es solo un número. Yo decidí que los 40 a mí no me iban a frenar. Yo decidí que la falta de recursos no es excusa. Yo no estoy tan mal. Yo decidí dejar de hacerme la víctima y comenzar a buscar soluciones. Yo decidí que si yo no hacía cambios en mi vida para que la situación mejore, mi situación no iba a mejorar. Entendí que nadie iba a venir por mí a rescatarme. Entendí que tenía que mejorar mi situación con Dios, mi relación con Dios, que tenía que hacer cambios para tratar de ser el mejor ser humano que yo pueda, y que una vez hiciera eso, todo iba a mejorar. Y créeme, está funcionando. Y si el día de hoy te sientes estancado, sientes que no avanzas, yo quiero que te hagas esas preguntas. ¿Qué me mantiene estancado? ¿Qué me impide avanzar? ¿Será la costumbre? ¿Será la comodidad? ¿El miedo? ¿Serán las excusas? Entonces, hermano, haz cambios. No te quedes ahí. No te quedes parado toda la vida esperando que tu situación mejore. Hay que esforzarse. Hay que comenzar a hacer cosas que impacten nuestra vida. Porque es como te digo, muchas veces nos quejamos, pero no hacemos nada para que la situación mejore. El cambio comienza por nosotros. El cambio es algo que viene de adentro. En la mayoría de casos, si tú te sientes como yo, que no tienes ayuda de nadie, como quien dice, que eres tú contra el mundo, entonces cambia las cosas que te detienen. Cambian las cosas que te impiden avanzar. Es un hábito que nos va a ayudar a llegar donde queremos estar. Y no te digo estas cosas simplemente para que suene bonito en un video. Yo te digo estas cosas por experiencias propias. Lo que yo te cuento, de las cosas que te hablo, son cosas que yo le he vivido, son cosas que me están pasando actualmente. Yo me convertí en un experto culpando la vida. Yo me convertí en un experto buscando excusas. En los últimos 10 años yo no hice lo suficiente para que mi situación mejorara. Yo me acostumbré. Yo tenía miedo. Yo era uno de esos que no hacía las cosas porque yo anticipaba el fracaso antes de comenzar. Ya yo veía el fracaso, ya yo me veía derrotado sin tan siquiera intentarlo. Entonces, por eso te lo cuento, porque fue una vez que decidí, ya no más, ya voy a poner de mi parte. Fue ahí entonces cuando todo comenzó a cambiar, todo comenzó a caer en su lugar. Estoy en un nivel de mi vida que, sin sonar arrogante, todo me sale bien, gracias a Dios. Pero es porque yo tengo la fe, tengo la confianza en mí, tengo la determinación. Yo entendí que si doy el 110% en todo lo que hago, no hay forma que yo falle.
Una, porque no le estoy haciendo mal a nadie. No le deseo mal a nadie. Dos, porque aprendí a perdonar. Aprendí a soltar el rencor. Aprendí a enfocarme en mí. No por más nadie. Por mis dos chiquitos, por mi hermana, por mi padre, por mi sobrino y por mí. Entendí que yo tenía que soltar muchas cosas, pero también entendí que yo tenía que arriesgarme. Yo tenía que dejar de hacerme la víctima. Yo me convertí en un experto en eso. Yo me convertí, en los últimos 10 años, me convertí en un experto en victimizarme. Y eso no está bien. No lo voy a romantizar en este video. Hay que dejar de hacerse la víctima porque hay personas en peores condiciones que nosotros que se levantan todos los días y dan lo mejor de ellos. ¿Y por qué tú y yo no podemos? Y ya para terminar este video, te vengo a hablar como alguien que está cambiando su vida paso a paso. No tienes que cambiar tu vida completa hoy. Tu situación no tiene que mejorar en tan solo un día. Simplemente da el primer paso. Simplemente toma las decisiones correctas y te aseguro que tu situación va a mejorar. Si este video te gustó, por favor, dale like. Déjame un comentario que me encanta leerlos. Suscríbete si no lo has hecho, así me ayudas a crecer como comunidad. Comparte este video con alguien que quizá lo necesite y de esa manera también podemos llevar el mensaje a más personas. Yo soy Juan Pablo Hernández. Esto es De Todo con JP. Nos vemos la próxima semana y un montón de bendiciones para ti.